Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad. Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto. No me veo. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Un día más desde vuestro programa. Siempre os digo que yo creo que es vuestro programa favorito. Decidme que sí, porfa. 27 letras, un libro y algo más. Me río porque, claro, tenemos a Tony, nuestro técnico, que es un amor, un encanto, y dice, estás en el área, y no es cierto, y luego me deja que hable y luego ya nos conecta. Pero bueno, Tony, sabes que te voy a querer igual. Queridos amigos, hoy, todos los programas a mí me gustan, disfruto muchísimo, sobre todo sabiendo que vosotros estáis al otro lado y que nos escucháis y nos dais ese ánimo con vuestros mensajes de que os gusta, de qué tal, vuestras opiniones. Hoy estoy contenta porque ya sabéis que yo tengo una frase que mi amiga Carmen lo sabe muy bien, que cuando estás malito pues te tomas un ibuprofeno o una aspirina, pero cuando te duele el alma, ¿qué es lo que hacemos, Carmen? Leer el libro adecuado. Efectivamente, porque la biblioteca es la farmacia del alma. ¿Por qué os cuento esto? Porque estamos a una pizca de estar en el Día Internacional del Libro. ¿Quién mejor para acompañarme en este recorrido que mi amiga Carmen Martínez Coello? Carmen, buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí una vez más contigo. Es tu casa, querida. Bueno. Carmen es, aparte de una gran amiga, una gran persona, es una escritora increíble. A mí, cuando la conozco, y cada vez que la conozco más, me doy cuenta de esa sensibilidad que tienen los escritores. Yo no sé cuándo le vienen a esta criatura las musas, porque bueno, está con conferencias, con montones de cosas. ¿Por qué os cuento esto? Porque a mí, de todos los libros que tiene Carmen, que me gustan todos prácticamente, el último que ha escrito ha sido Lala, una oda a las abuelas, y a mí eso me llega al alma, como a muchas de vosotros que somos abuelas y a veces no podemos estar con los nietos demasiado, unos por lejanía, otros por problemas, otros... Bueno, no nos vamos a meter en eso porque hoy es un día muy bonito. Un día hablaremos de todo lo que pueden sufrir las abuelas sin haber hecho nada, únicamente pues porque son como, ¿cómo se llama esos que tienen los boxeadores? Tienen un puchín para poder descargar. Pero a mí admiro mucho a Carmen, quizá porque este libro a mí me parece maravilloso. Pero, si me preguntáis, el libro que más me gusta de ella, mira que ha escrito libros, es Bajo el cielo más oscuro. ¿Por qué me gusta este libro? Gracias, Carmen. ¿Por qué me gusta este libro? Porque ella habla de las pinturas negras de Goya. Es capaz de meterse en una cosa, o sea, mira que es difícil hablar de nuestro querido maestro Goya. Bueno, pues ella lo hace, habla de todas sus pinturas, habla de la Sala del Prado, nuestra querida Sala 67. Y yo se ríe Carmen cuando yo, claro, voy mucho al Prado. Y antes de irme digo, voy a pasar un poco a decir a Goya que me voy y me despido de Margarita. O sea, pero bueno, pues ella ha escrito este libro maravilloso, increíble. Pero además, es que se ve que debe tener, ya te digo, no sé cuándo duerme esta criatura, porque ahora... se va a presentar a algún certamen literario que hay en un pueblo maravilloso que es en Riaza, en Segovia. Sí, un gustazo, la verdad. Estamos con muchísima ilusión porque es un encuentro de novela histórica, además en ese marco incomparable, ¿no? Como Riaza. Claro, fíjate. Además estarás con unos íntimos amigos míos, sí, con Ezequiel Triñaki y con Vicky. Pues a lo largo de todo el programa vamos a ver cómo Carmen nos va contando el por qué ella empieza a escribir, el por qué, de dónde le salen tantas ideas y cómo, porque presentarte a un certamen literario es un poco... Te has presentado ya muchos, Es un encuentro certamen. Es como un encuentro que se llama certamen literario porque cada uno expone sus obras, sus libros, y hay mesas redondas, hay exposiciones, muchas cosas, conferencias, es como un certamen encuentro, o sea, de autores. Todo lo que sea encuentro de escritores es una auténtica maravilla. Sí, es un lujo. Al teléfono tenemos a otra gran amiga,
que va a entrar en unos minutos, que entrará, me dice Tony con unos ojos, que es que me pone los ojos encima. Tony, me he confundido, sé que entra por Zoom, cariño. Pero ¿qué más da Zoom que teléfono? Si es lo mismo. Entra por esas redes modernas, a mí qué más me da. Bueno, pues María entrará. María Pérez es una mujer igual, mujer. Yo no sé por qué las escritoras tienen como ese halo. No sé por qué, o sea, porque yo ya conozco muchas y todas tienen ahí una especie de halo, no sé, están como ungidas por una varita. Y María es una de estas mujeres. María es una mujer encantadora, una humanista, y ha escrito muchísimos libros, pero además es que es una mujer tan vital que yo tengo el honor, aparte de considerarla, que yo creo que ella también me considera su amiga, de haber participado con ella en unos monólogos increíbles, donde ella hace, bueno, yo la última vez que la vi, hizo de doña Emilia Pardo Bazán, que no te puedes imaginar, no os podéis imaginar cómo lo puede interpretar. Y ahora ya también nos pondremos en contacto con ella. María, buenos días, corazón. Buenos días, muchas gracias, Maite, por estar aquí compartiendo. Esta es tu casa y sabes que eres bienvenida. Además, tú ya sabes el dicho que yo siempre os voy diciendo. Yo me acerco mucho a todas vosotras porque siempre aprendo algo, querida, siempre. Bueno, vamos a empezar, María, si te parece, Carmen, porque el día 7 de octubre de 1926 fue el primer día que se conmemoraba el Día Internacional del Libro. ¿Por qué? Pues porque se decía que más o menos era la fecha, se pensaba que era la fecha donde había nacido nuestro querido Cervantes. Dicen que más o menos sería esa fecha, pero luego, claro, se dieron cuenta que no era, y entonces la cambiaron al 23 de abril por considerarla más segura, más cerca, por llamarlo de alguna forma, la fecha de su muerte. A partir de ese momento, yo os cuento rápidamente la historia, a partir de ese momento, por todos los periódicos de la época, pues bueno, hacían muchísimo hincapié en que había que celebrar el Día del Libro. Por ejemplo, en un momento determinado, el Imparcial decía: la fiesta de hoy es el Día del Libro Español, una iniciativa que puede ser en el porvenir un nuevo cauce para la difusión de la cultura. Claro, tener en cuenta, queridos amigos, y más que nada nos lo van a decir ellas, que son escritoras, en aquella época yo siempre digo, y sobre todo a mis alumnos les digo, que hay que mirar el pasado con los ojos del pasado, o sea, no podemos mirar ahora con los ojos del siglo XXI. ¿Qué ocurre? Que en ese momento uno de los periodistas decía: aquí en España se lee muy poco todavía, porque la mayoría de los españoles, civiles, militares, laicos, etcétera, han adquirido desde la infancia la sana costumbre de leer. ¿Por qué? Pues porque en ese momento pues no se decía que... Bueno, no les daban la costumbre, salvo en determinadas, vamos a llamar, estatus sociales. Lo normal es que no se leía. También es verdad que en aquella época, decía este escritor, los libros cuestan mucho dinero, no están al alcance de la mano de cualquiera, y tampoco los tienes ahí tan fácilmente, o sea, y bueno, pues en ese momento en España la verdad es que había bastante dificultad a nivel económico, y sobre todo no era momento de gastarse en los libros, sino había hambruna. En todos los centros universitarios y en todas las academias se expuso por personas de competencia indiscutible la importancia que era aprender a tener esa costumbre de poder leer. Decían que era el libro leído era un negocio para todos, etcétera, ¿no? Y decían que se lamentaban porque la frecuencia, fijaros lo que decían, nos lamentamos con frecuencia de la falta de pan para los cuerpos, y no se clama tanto el pan para el entretenimiento y la formación. Cuando este pan se ha hecho de uso ordinario para todos los españoles, podemos ver cómo ha subido el nivel cultural. Es decir, Carmen, comparan el pan
con el pan porque claro, efectivamente nosotros nos alimentamos, pero ¿y cómo alimentamos nuestro espíritu, Carmen? Claro, pues ahí volvemos a la frase inicial de la lectura de la biblioteca, que es una farmacia para el alma. Es la manera de calmar nuestro interior. Cura y calma, y si no podemos curar, consolamos. Se consuela, es un bálsamo. Y además para cada estado hay un libro o hay una espera de ese libro que nos está ahí aguardando. Efectivamente. Pues en esa época, queridos amigos, queridos oyentes, fue cuando se empezó a conmemorar el Día Internacional del Libro. La revista La Esfera hizo algo diferente, decía que había que sacar los libros a la calle, o sea, que puesto que efectivamente aquí en España, teníamos pues esa carencia de esa costumbre, porque vosotros ahora mismo vamos dando una vuelta por la calle y de pronto, solamente tenemos que bajar por la Cuesta de Moyano y vamos cogiendo libros y pasas, y te vas al Corte Inglés, baja y está todo el mundo con un libro, es decir, sí que tenemos la sana costumbre de leer, pero en aquel momento no. Bueno, pues deciros que el 9 de octubre pasó al 23, ya sabéis, como os acabo de decir, porque era la fecha, se suponía que la fecha donde murió, donde nació Cervantes. Bueno, todo esto está muy bien, pero yo lo que quiero es deciros que a partir de ese momento, del 23 de abril, es cuando también los periodistas, los literatos, decían que el libro había que sacarlo a la calle. Y se dieron cuenta de que, por ejemplo, para no alargarme, se dieron cuenta de que, por ejemplo, en Barcelona, el día de San Jorge, San Jordi, sacaron todos los libros a las Ramblas. Entonces se juntaron los libros con las flores y yo creo que a partir de ese momento, no creo, eso está ahí escrito, empezaron el día de San Jordi, te regalo un libro y una flor. Y se dieron cuenta que realmente era muy interesante que el libro pudiera salir a la calle. También es cierto que era una época muy convulsa y en el año 32, el Día del Libro, en el 32, en un debate político estuvo centrado en el Estatuto de la Autonomía, en fin, aquí ya empiezan con todo eso. María, ¿qué te parece lo del cambio a la fecha de Cervantes, el Día Internacional del Libro? Bueno, a mí me parece estupendo porque es un homenaje al libro y es un homenaje a Cervantes. Y se están haciendo muchas cosas. Yo también participo en la medida de lo que puedo. Oye, tú que has escrito muchísimos libros, María, porque uno de los que más me gustan, tú sabes que yo soy una seguidora increíble tuya, pero tienes un libro que yo de vez en cuando le ojeo porque me gusta mucho, Ni tontas ni locas. Ni locas ni tontas. Ni locas ni tontas. Bueno, el orden de factores no altera el producto. Es un libro maravilloso, es un libro donde qué bien lo haces, María. Hablo de un hecho histórico también en Madrid en 1926, que se funda por primera vez un club solamente para mujeres, a confesional y a político. La presidenta María de Maeztu, la secretaria Victoria Ken, Carmen Maroja, el liceo. Un club que precisamente ahora se celebran los 100 años de su fundación. Y entonces se está celebrando por todo Madrid en la residencia de señoritas, la que fue, que ahora claro, es que fue... María, vamos a explicar a nuestros oyentes, que seguro que los que tenemos nuestra edad todos lo sabemos, o espero, pero sobre todo para la juventud, que yo quiero mucho que la juventud esté leyendo. O sea, a mí, yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños que, pues leían los cómics famosos, ¿no? Los tebeos de Pulgarcito, sí. El Capitán Trueno, y el padre, decía yo, ¿qué más da? Lo importante es que cojan el hábito de lectura, que luego ya pasarán del Capitán Trueno, pues ya pasarán a un libro. Totalmente. Y gracias a Dios yo tengo un hijo que lee hasta Descartes, no te digo más. Oye, cuando hablamos del liceo, yo quiero que nos expliquéis que en aquella época yo siempre, yo me reía ahora mismo con Tony, ponte los cascos, Maite, digo, yo soy como Maruja Mayo, me pongo los cascos y las ideas como que se me oprimen, pero que sepan que el liceo era donde la residencia de señoritas
porque antes no era como ahora, o sea, en fin, había que todas estas intelectuales, Maruja Mayo, María de Maeztu, María de Maeztu, Carmen Barón, todas. María María Zambrano, Lejárraga. Sí. María, efectivamente. Cuéntanos un poquito lo que era esa residencia Bueno, de señoritas. Pues fue por primera vez cuando María de Maeztu copiaba un modelo de Berlín y de Londres y lo puso en Madrid en 1926. Entonces, claro, fue una revolución porque de repente toda la sociedad bien pensante se puso en su contra, que era eso de un club solo de mujeres, ¿no? Fíjate. Y además diciendo, María Maeztu decía, no solamente es un club de recreo, sino que buscaban mujeres que querían tener entidad propia, que empezaban Claro, a ser, sí. que eran escritoras, periodistas, dramaturgas, poetas. Estaba Elena Fortún, ¿acordáis? La de Celia. Sí. Carmen Baroja, se daban cursos de filosofía, cursos de medicina. O sea, fue un movimiento que por primera vez en una clase acomodada de burguesía, las mujeres toman el conocimiento de que ellas pueden hacer algo además de ser mujeres de. Entonces Mujeres estuvo de, muy... madres de, porque claro, es Exactamente. que, mira, hace poco estaba yo, que seguro que tú lo conoces, tú Carmen, lo conoces, con Manuel Espín, que ha escrito un libro de Insumisas. Y claro, estaba hablando de todo esto y sobre todo decía que gracias al club, o sea, la gente no solamente se reunían, o sea, estas señoritas, o sea, gente pues con literatas y tal, sino intercambiaban ese intercambio de experiencia. Exactamente. Porque claro, Sí. Spin decía, y yo creo que vosotros tenéis razón, o sea, me daréis la razón, que en aquella época, o un poquito más atrás, por ejemplo, a las reinas, a las regentes, se las formaba para ser, pues eso, madres, estar todas muy guapitas, los trajes, los tal, en sociedad, pero no se las formaba intelectualmente. Entonces, cuando tenían poder, estas pobres no podían hacer absolutamente nada. Entonces, me parece increíble. Lo que pasa es que, bueno, pues la historia es la historia y hay que respetarla. Ahora hace 100 años, ¿verdad?, del liceo, ¿verdad, María? Sí, 100 años. Se están haciendo un montón de conferencias. El otro día también en el International Institute, ahí en la calle Miguel Ángel, se hizo otra conferencia. Creo que en el Ateneo incluso también va a haber una conferencia al respecto. Se está poniendo en valor todas estas mujeres, esta iniciativa de mujeres que tomaron conciencia de su propia entidad, de decir, yo quiero ser algo. En el Ateneo sí hay bastantes conferencias y de hecho ten en cuenta que tenemos muchas agrupaciones que con nombre de mujer, o sea, incluida la mía, que es Marie Curie, ¿no? Pero es que yo creo que es importante, o sea, es importante conmemorar todo esto porque parece que es muy fácil, pero yo recuerdo un comentario que era cuando a las Sin Sombrero, que pertenecían también al liceo, donde cuando en un momento determinado se reúnen con unos amigos, con Lorca, me parece que iba Lorca, iba Dalí y no sé quién iba más, creo que era Buñuel, pero no me acuerdo. Querían ir a oírlas al monasterio de Seilo y entonces no las dejaron pasar porque eran, en fin, que no podían porque eran mujeres, con lo cual Maruja Mayo, que era muy hecha para adelante, le dijo, dame las chaquetas. Le dieron las chaquetas y ellas se metieron las piernecitas dentro de las chaquetitas y cuando ve usted, ya tenemos pantalones, ale. O sea, cuando tú cuentas estas cosas, posiblemente a la juventud pues se quedan muy impactados, pero es que estas cosas han pasado muchísimo. Por ejemplo, Carmen, tú cuando empiezas a escribir el libro de Bajo el cielo más oscuro, escribes las pinturas negras de Goya, pero claro, ¿por qué Goya? Aparte de, ya sabemos, el síndrome de Sunder que tenía, en fin, toda esa serie de cosas, pero es que realmente es un hombre totalmente atormentado. Bueno, y escribe eso porque no entiende que la sociedad, de hecho, en las pinturas negras es una cosa, los murales, pero cuando escribe Los Caprichos, realmente está criticando, no criticando, o sea, está plasmando lo que era la sociedad. Claro, bueno, es que Goya a lo largo de su vida fue sufriendo
transformaciones en su vida propia y en su manera de crear, ¿no? Goya fue un hombre ilustrado, un visionario, que pues llegó de Zaragoza, donde allí empezó con sus pinitos, ¿no? Hay se conservan muchas pinturas suyas. Se vino a Madrid y ahí vemos la época de colorido que no tiene nada que ver con la evolución que fue sufriendo después los cartones para tapices. Tenemos que pensar que Goya vivió tiempos de 6 reyes. Sí, aunque fue pintor real de 3, vivió... Y casi 4. De casi 4. Casi 4. Sí, de casi 4, pero Casi efectivamente, porque él nació en 1746, en marzo, y Felipe V de Anjou, pues se muere en julio. O sea, que en 2 meses incluso coincidieron en vida. María, ¿te imaginas que nosotras, vosotros como escritoras, yo con mis pinitos de mis clases de historia del arte y todas esas cosas, ¿no? Que bueno, según mis alumnos, están encantados y yo estoy emocionada con ellos. Imaginaros que ahora te hacemos un club de estos de señoritas, bueno, nos dirían que estábamos piradas, ¿no? Bueno, es que hay que pensar, sí, es que quería matizar antes que, claro, en Madrid existía la residencia de estudiantes. Claro. Era una época en que la educación masculina y femenina no se mezclaban. Entonces, todo esto influyó mucho el movimiento de Ginés de los Ríos, ¿no? El movimiento de Ginés de los Ríos que trajo la institución de libre enseñanza, y fue, bueno, pues todos, ya sabemos que todos los literatos, artistas, físicos, científicos pasaron por allí. Pues hubo también, pues las mujeres de esa época, como bien decías, María, pues reivindicaron su espacio, y en Madrid acudían pues grandes escritoras, grandes mujeres de provincias. Yo tuve la suerte en Orense, que soy gallega, que mi profesora de literatura fue una de esas mujeres, doña Juliana del Palacio, que era de León. Se casó con un catedrático de Orense, que era el director del Instituto Otero Pedrayo, que por cierto es el año teriano también de ese ilustre gallego, y era profesora de literatura, catedrática de literatura, y había estado en la residencia de señoritas, pues con María Alejárraga, con todas esas mujeres, y a mí es que era una potencia la que tenía enseñando la literatura, que yo le debo ese germen que prendió en mí en sus clases de literatura. Es que, Carmen, yo siempre digo, y vosotras sabéis que es una frase que no es mía, evidentemente, pero yo la hago muchas veces mía, que somos enanos a hombros de gigantes. Total. O sea, hemos aprendido con grandísimos, con unas personas, bueno, increíble. Por cierto, María, sé que ahora, no sé, me ha dicho por ahí, o sea, he tenido como una revelación. No me acuerdo exactamente, porque esta revelación mía me lo ha dicho así como todo muy, oye, que mira, que María, que está haciendo ahora, está escribiendo una obra de teatro, que bueno, qué tal. ¿Y qué pasa con la pastorcita? Bueno, a ver, la pastorcita. Vamos, a ver. Efectivamente, es que estamos en la Semana Cervantina. Efectivamente. Entonces, bueno, pues ya sabes que tú has sido compañera mía, que hemos hecho monólogos de todo tipo. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué monólogo podía ser en esta Semana Cervantina? Pues la pastora Marcela. Claro, Marcela. Que es el capítulo 14 de El Quijote. Entonces, yo si queréis os lo empiezo. Empieza algo, ponnos, como dicen, ponnos un poquito la miel en los labios. Exactamente, lo voy a hacer mañana, y os voy a decir porque yo soy Marcela y vengo a defenderme a mí misma de todos aquellos que me culpan de las penas y de la muerte de Crisóstomo. Así que estar atentos, porque el cielo me hizo hermosa y os mueve mi hermosura que me améis. Pero no entiendo por qué razón lo que es amado por hermoso esté obligado a amar a quien le ame. Mucho ojo. El verdadero amor ha de ser voluntario y no forzoso. Y
porque yo nací libre. Pastora Marcela. Eso es lo que más me gusta. Yo nací libre. Totalmente. Y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Y a los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Y no habiendo dado yo ninguna palabra a Crisóstomo, bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y porfió desengañado y desesperó sin ser aborrecido. Mirad ahora si es razonable que se me culpe de su pena, que se mató Crisóstomo. Que no me llamen cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. Que si a Crisóstomo lo mató sin paciencia y arrojado deseo, ¿por qué se me ha de culpar a mí? Y sin más digo que soy de naturaleza libre y que no gusto de sujetarme. Así que mis deseos están en estas montañas. Y diciendo esto, Marcela se fue. Bueno, María. Es un resumen Pues muy bien. muy resumido de todo lo que mañana tengo que decir, que es Muy un bien. monólogo más extenso. Y que luego al final Don Quijote salió en defensa de Marcela y que dijo que la dejaran libre y en paz y que nadie se atreva a seguir a la hermosa Marcela so pena de caer en mi furiosa indignación. Eso lo dijo Don Quijote. Muy bien, María. Bárbaro. María, bueno. Me ha encantado. De todas formas, es que eres un artista. O sea, para mí la palabra artista reúne todo. O sea, escribes maravillosamente bien. Yo he tenido el placer de compartir monólogos contigo y es que es un placer. Pero vamos, lo de la pastorcita Marcela ya tiene tela. Pues fíjate que me estaba acordando yo ahora y qué pena, no, ya no puedo hacerlo. Pero el jueves en el centro, ya sabes que yo doy las casas de arte en el Centro de Mayores de Pérez Galdós y en Embajadores, en los dos sitios, claro, para que no se enfade, pues uno la comunidad y otro el ayuntamiento, ¿no? Y el jueves vamos a hacer unas lecturas del Quijote. Qué pena, porque sé que tú estás atareadísima. Si no, yo te llamaba. O sea, yo quiero que venga la pastora Marcela. O sea, bueno, te propongo que para mayo, como aperitivo final, por así decirlo, o postre final, yo vaya ahí a darle un repaso de la parcela de la pastora Marcela. Sí, me encanta, porque además, y además es que ya te digo, yo tengo la clase de arte de 11 a 12 y a partir de las 12 he dicho que sí, que voy a ir a hacer algunas lecturas o tal. Fíjate tú, imagínate si yo paso con la pastora Marcela, bueno, o sea, ya increíble. Pero muy bien. Carmen, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido fantástico, porque además está muy bien pensado lo de la pastora Marcela, porque es verdad, por ejemplo, mañana también se le hace a Cervantes en la Plaza de las Cortes un homenaje en la estatua que tiene enfrente del Congreso. Sí. Se le ofrece una corona cervantina, bueno, pues de las casas regionales de Madrid y tal, y se le homenajea pues con, pues cada uno lee un párrafo, lee pues una dedicatoria. Yo, por ejemplo, hago un poema hablando con él directamente, lo que yo pienso, cómo se sentiría, ¿no? Un poco con la sociedad actual, cómo sentiría con todo lo que está pasando. Pero que nadie creo que ha tocado lo del tema de la pastora Marcela, pues y me parece yo creo que sí, interesante. Si Cervantes levantara la vista y viera por eso, es que esa es una de las cosas que... Yo me marcho, es como el otro día me preguntaba... Se estará revolviendo. Me preguntaba a mí y tú también lo conoces, María, me preguntaba un periodista que cómo estábamos en el Ateneo, que bueno, que fenomenal. Y yo le dije, mira, si hoy doña Emilia levantara la cabeza, doña Emilia, Unamuno, Cervantes, bueno, en ese caso no, dije Unamuno, Valle-Inclán, bueno, fueron levantando, o sea, Donoso Cortés, o sea, si Clara Campoamor, si levantaran la cabeza dirían, no, nos vamos donde están, se dan la vuelta y dirían, estamos muy bien donde estamos, no volvemos, porque estamos viviendo tiempos convulsos. Pero a mí lo que más me llama la atención de estos tiempos convulsos es que
Yo no me importa que cada uno tenga sus ideas religiosas, políticas, Claro que o sea, sí. faltaría más que no se fueran a respetar. Pero hombre, respeta un poco también lo que es la cultura, o sea, que es lo que yo trato, o sea, a mí me encanta estar en el siglo XXI, o sea, yo creo que yo si hubiera nacido en otros siglos me hubieran, según mi carácter, bueno, me habrían echado a la hoguera, seguro, Bueno, ¿no? Porque tuvimos me estaba mucha suerte. acordando ahora, María, cuando estábamos hablando de la pastora, de Marcela, claro, ella, imagínate cuando está hablando diciendo, yo te he dicho, pero no te he dicho, ¿sabes de quién me estaba acordando? De Sor Juana Inés de la Cruz. A mí de doña Emilia, fíjate, en cuanto Claro, al deseo, en cuanto a su sí, libertad. porque decía yo, es mi libertad, Sí. o sea, yo tengo mi libertad, no quiero un... Exactamente. claro, pero es que eso lo decía Sor Juana Inés de la Cruz cuando, Sí, bueno, sí, ya totalmente. sabéis el famoso poema, hombres necios que Sí. culpáis a la mujer sin razón. Total. Pero efectivamente nos vamos a doña Emilia y doña Emilia, ¿cuánto tuvo que pasar? ¿Cuánto tuvo que sufrir? Cuántos Por insultos, de maltrato todo tipo. psicológico, verbal. Exactamente. Y sin Sí, embargo, sí. ella dijo, no, yo tengo que seguir, Por una incluso pared, una fuerza. en el Sí, Ateneo sí, de sí, Madrid, natural. lo que le costó a doña Emilia poder Sí, ser sí. la primera socia con carné. Sí, sí. Porque no Con se Fue lo la Carmen, daba. primera, sí, la sí. primera Fue mujer la socia primera. bibliotecaria en 1905. Sí, no, es Sí, que sí. imagínate si ahora ella, después de todo lo que luchó, viera lo que ve ahora, bendito Bueno. sea Dios. Y no es que yo critique, es que, por favor, o sea, en fin. María, síguenos contando un poco ahora en qué tema estás metida. Pues precisamente estoy metida en un tema sobre María Goiri. Ah. María Goiri, la mujer de Ramón Menéndez Pidal, que siempre también ha sido, parece, como la mujer de. Sí. Y entonces, Sí, bueno, pues como a ver, Zenobia, ¿no? O sea, Sí, con Clotilde, claro, entonces, a Margot ver, de Sorolla, pues o como unas sea, cuantas. una mujer que estudió en esa época, en 1880, etcétera, de las pocas mujeres que entraban en la universidad en ese momento, y entró libre, matriculada libre, y luego, bueno, pues fue uno de los pilares fundamentales, junto con su marido, para rescatar todo el legado del romancero español. Sí, sí, claro, total. fíjate. Y entonces ella fue además una experta en Lope de Vega, y ahora precisamente en la fundación de Menéndez Pidal se está rescatando toda esa obra suya y se están poniendo todos sus libros, etcétera, de los romanceros, rescates de los romanceros que ella hizo, de todos sus estudios, de sus ensayos, sobre Lope de Vega, etcétera. Y entonces estoy trabajando en una obra teatral, Qué que bonita. bueno, que yo espero que Qué tenga bien. fruto en unos Lo tendrá, meses. lo tendrá. Muy interesante, muy interesante. He hecho ya monólogo de María Goiri, que tú ya sabes que en el momento que yo me estudie una mujer, Bueno, ya, Sí, bueno, ya la tengo que ser interpretas, ella. la interpretas. La interpreto, pero en este tema más extenso, en plan teatral, creo que va a quedar muy bonito y muy interesante. Qué bien. Carmen, tú ahora mismo, aparte de tus libros y todos tus artículos, conferencias, etcétera, ahora has decidido meterte, ya te digo, de pleno y vas a este certamen. Sí, ¿Vas con qué tengo libro? muchas cosas. ¿Con qué libro vas? Tengo muchos proyectos por el camino y tal, sobre todo. ¿Con qué libro vas al certamen? Con Bajo el cielo más oscuro. Bueno, es que es muy importante en este certamen de novela histórica. Es un encuentro. Yo quiero sobre todo poner en valor es una cosa que se dice ahora mucho tal, pero bueno, yo reivindico Goya a muerte porque yo lo considero el padre y así se considera el padre de la pintura moderna, ¿no? Y en su trayectoria de vida... Déjame que te diga una cosa. Goya fue, aparte de ilustrado, aparte de todo lo que sabemos la historia de Goya, Goya además fue el primer impresionista cuando todavía no existía el estilo impresionista. Claro. Fue el primero, o sea, yo... sin ¿sabes? saberlo, sin conocer que tenemos, sin conocerlo, él manejaba los sueños, o sea, se le podía hacer un psicoanálisis perfectamente, y Freud, cuando luego, o sea, tú lees algo, el tema de la interpretación de los sueños de Freud, y ya lo decía don Francisco, el sueño de la razón
el sueño de la sinrazón produce monstruos y el sueño de la razón produce genios. Claro. O sea, es que, claro, hablar de Goya es quitarnos el sombrero. Es una subjetividad que efectivamente es el impresionismo, pero claro, Goya es que pasa de ese colorido que decíamos al principio, ¿no? De esa pradera, de San Isidro, ese colorido, ¿no? Lleno de ganas de vivir, ¿no? Pasa, en el año 1793 tiene una primera enfermedad que es desconocida, sí, y le deja sordo. Ya, entonces ahí se empieza a oscurecer. De Sunder, o sea, tiene problemas, sí, dicen. A partir de ahí él se oscureció como... Debió tener una encefalitis vírica y entonces ahí... Pero eso fue en el año 1819, sí, fue más tarde. Se le va juntando todo, claro, y tenía problemas empieza de a oscurecer sus ideas, aparte de que, claro, él en ese caminar, ¿no? Él es un hombre ilustrado, es un hombre de su tiempo, es un cronista de su tiempo y comienza a plasmar tanto en sus caprichos, en sus dibujos, en sus grabados, pues todo lo que ve, que se convierte también en un artista incómodo, ¿no? Para el poder, sí, para claro, el clero, para todo. En el momento que dijera, claro. Os recuerdo, queridas amigas, queridos oyentes, que en el 1933, o sea, parece que hace tanto y es hace 2 días, fue el gran año del libro, o sea, el gran año del Día del Libro en Madrid. Ese año los libros ganaron la calle a la gran celebración, o sea, ahí fue cuando se dieron cuenta y sacaron todos los libros a la calle, sobre todo por el Paseo del Prado, por primera vez en la Feria del Libro. El 30 de abril había montones de stand, salieron todos los libreros con todas sus casetas. Creo que fue algo increíble. Los autores empezaron a firmar sus obras, se instalaron micrófonos, altavoces para que los discursos y charlas con los escritores pudieran ser oídos por el gentío que llenaba el paseo durante todos esos días. Luego había un reportaje que decía que en ese día, como era en abril, bueno, pues el 25 se inaugura y tal. Y el día 25, la inauguración, fue el ministro, entonces el que estaba el ministro de Institución Pública, Fernando de los Ríos, y el alcalde, que en ese momento estaba, que era Pedro Rico. También luego a los pocos días fue el presidente de la República, Nieto, Alcalá Zamora, el del gobierno, Manuel Azaña, en fin. Eso fue algo increíble cuando salieron los libros a la calle. En abril del 36 se celebró el último día del libro antes de la Guerra Civil, que puso un trágico paréntesis entre una cosa y otra. Decían que en aquella época el libro que más se había vendido eran las rimas de Bécquer. Se ve que en ese momento estábamos entrando en el periodo romántico. No importa la cantidad de ventas que hubiera, lo importante es que, por lo menos para mí, es que salieron los libros a la calle y la gente empezó a comprarlo. Recordar siempre que luego después, aparte de todo el Día Internacional del Libro, empezó a partir del año 2005, esto fue hace 4 días, se instauró aquí en Madrid la Noche de los Libros, una actividad cultural de la Comunidad de Madrid que se realiza cada 23 de abril. A veces un día antes, un día después, pero bueno, siempre en el mes de abril, y ese día se abren todas las librerías y las bibliotecas, pero sobre todo las librerías, hasta la medianoche, teniendo actividades con firmas de autores, con charlas, conferencias y tal. A mí esto me parece bastante importante. María, tú recuerdas que nosotros en el Ateneo, y yo me encargaba de hacer la Noche de los Libros, y tú has venido conmigo, porque yo decía, mi María tiene que venir conmigo. Tú estabas escribiendo en otro lado, si no hubieras venido. No. Fijaros lo que me estaba acordando, queridas amigas. Me estaba acordando de que, María, cuando nosotros hemos hecho los monólogos y tú ibas te recuerdo con muchos monólogos, pero a mí ya sabes que el que me encanta es cuando vas de doña Emilia Pardo Bazán, porque además lo bordas. Y fijaros lo que me estaba acordando, queridos amigos, que cuando yo hacía los monólogos con María, yo hacía de cigarrera, o sea, de Carmen la cigarrera. Y entonces, claro, en recordar que, claro, como tú decías, yo venía diciendo
soy del siglo XIX. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí con todas estas señoras tan guapas, tan elegantes, que saben tanto? Es que yo no sé leer ni escribir. Pero fijaros, no sabía leer y escribir, porque en aquella época, que es lo que estamos reivindicando, no las habían enseñado a leer. ¿Pero por qué? Pues porque con 7 años, en esa época estoy hablando del siglo XIX, cuando la fábrica de tabacos, finales del 18, 19, con 7 años estas mujeres entraban ya a trabajar, con lo cual decían, es que los niños. Y claro, no, con 7 años entraban y ya estaban el resto de su vida. Claro, no tenían tiempo, pero sin embargo eran mujeres luchadoras, eran mujeres que sin saber, ellas oían, aprendían y bueno, de hecho las cigarreras fueron las primeras que nos dieron líderes sindicales para UGT, me parece que una se llamaba. Claro, fueron las primeras. Eso lo que las cuenta mujeres muy bien. desde el comienzo de los tiempos estaban llevando las tribus, las familias, las aldeas, estaban el matriarcado. Sí, bueno, nos vamos a Tapuerca y ahí precisamente es Emilia Pardo Bazán la que lo cuenta en su libro La Tribuna. Sí, claro, porque la Emilia, fábrica de tabaco de La Coruña. Claro, sí. Yo me acuerdo que yo me documenté, tú me lo dijiste, y yo me documenté que, claro, doña Emilia, es más, se hizo amiga de una cigarrera que se llamaba Amparo, ¿puede ser? Exactamente. Claro, justo. se hizo amiga para que ella le contara todo, y verdaderamente yo cuando hago ese monólogo digo, vamos a ver, es que nosotras hasta hicimos el fondo salarial, que no sabíamos lo que era eso. Yo os digo, queridos oyentes, lo del fondo salarial. ¿Por qué? Pues porque a las cigarreras, yo hago un tributo ahora en el Día del Libro, porque ellas hay que rescatar a estas mujeres que no sabían leer. O sea, imaginaros una Carmen la cigarrera en el liceo. A ver, pobrecitas mías. Pero sin embargo, hay que darles también valor, hay que ponerlas, como tú decías antes, en valor. Ellas, queridos amigos, cuando estaban trabajando desde los 7 años. Y entonces, como no tenían dinero, era imposible. Bueno, y si dejaban de trabajar, no comían, se morían. Se morían y no tenían dónde enterrarlas porque no tenían dinero. Entonces, ellas en un momento determinado dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una huchita? Y se cogieron una cajita y cuando cobraban ese salario mínimo, o sea, ese jornal, pues que ponían lo que podían, una perra chica, 2, o sea, bueno, ellos iban tal. Con ese dinerito, cuando alguien se ponía enfermo, cuando alguien paría o alguien se moría, tenían para pagar un poquito, bueno, pues donde la enterraran o pagar a la familia. Ayuda. Claro, señor, eso es... Claro, es que eso está ahí, está documentado y lo documentó doña Emilia. Entonces, ¿qué ocurre? Que sin saberlo, como yo digo, fijaos, sin saberlo, ellas hicieron el fondo salarial, porque claro, es así. Entonces yo doy muchísima importancia, y sabes que yo soy una seguidora de doña Emilia o de Carmen de Burgos, que fue otra mujer fuerte, potente, pero yo nunca dejo de lado a mis cigarreras, las floristas, las castañeras, porque las debemos muchísimo. María, se nos va el tiempo. Yo quiero que emplazarte a que un día te vengas aquí. Yo sé que vives un poquito lejos, pero Carmen también vive tranquila. lejos, Y sí que podíamos hacer un encuentro donde, aparte de hablar de libros, pero podemos hablar de otras cosas, como es de tus proyectos, porque me ha encantado lo de que ahora estás escribiendo teatro, o sea, María. Sí. Bueno, pues nada, fenomenal. Yo encantada de estar con vosotros. Y Carmen, me encanta el libro que has escrito. Y bueno, como pertenezco a un club de lectura, lo voy a proponer también, a ver si podemos leerlo y te llamaríamos para que participaras y que vinieras ahí a contarlo, que me parece interesantísimo sobre el tema de la figura de Goya, que tiene mucho que contar. Muchísimo, no se pararía. Tiene mucho. María, vete preparándote, porque con mis alumnos, fin de curso, vamos a hacerles unos monólogos. Muy bien, estupendísimo. Ten en cuenta que cuando en Embajadores, el centro de mayores está casi, bueno, un poquito más arriba, pero estamos casi enfrente de la fábrica de tabacos. Y yo cada viernes que voy, yo siempre me acuerdo, digo, fíjate tú aquí en mis cigarreras, porque tú sabes que yo a las cigarreras, bueno, es que me apasiona. Pues nada. Y entonces les haremos unos monólogos. ¿Te parece? Pues
Pues cuando quieras, Maite, cuando quieras. Pues María, Bueno. muchísimas gracias por haber estado aquí y ya sabes, esta es tu casa, corazón, mucha suerte Pues y sobre todo mucha suerte con Marcela, con tu pastorcita. Muy bien, ya Mucha te lo suerte. contaré porque ya te digo que... Grábalo, el texto- grábalo y luego lo podemos poner incluso aquí en, Claro, en el Aquí lo programa. importante es el texto de Cervantes, Sí, que sí. ya digo que es el capítulo 14, o sea que yo lo que he contado ha sido nada, 5 líneas, un resumen mínimo. Pero sí que en este día de Cervantes digo, por favor, vamos a leer el capítulo 14. Claro. Es que además es importante, sobre todo cómo termina. Es su libertad, yo lo de la Sí. libertad, María. Muy bien, corazón, pues muchísimas Gracias, gracias. un saludo muy Muchas fuerte. gracias, María, un beso Adiós. grande. Un Chao, beso Carmen, grande. adiós, gracias. Carmen, se nos va el tiempo. Dame una última reflexión, el por qué te presentas al certamen y qué es. Ahora estás escribiendo algo más, o sea, Sí. no me digas Sí. exactamente cómo, pero Sí. danos una última reflexión. Bueno, pues yo voy encantada con mis hijos literarios, en concreto con Con el cielo Bajo más el oscuro. cielo más oscuro, y reivindico también Lala, porque Lala es una novela necesaria, es una historia de historias, es intergeneracional, es esa comunicación de una mujer, ¿no? De una abuela que a través de en su familia cómo transmite todo lo que ella no quiere que se pierda. Encima es una escritora, encima pues tiene bueno, toda una vida que deja un legado importante, como muchas mujeres y muchos hombres, que como decía doña Emilia, ¿por qué la mujer no tiene derecho a dejar el pozo de su paso en la vida, ¿no? Y bueno, pues yo estoy encantada de ir al certamen de Riaza, muy contenta y encantada aquí de venir a contarlo Voy a ver y de agradecer a Maite. voy a ver si puedo acercarme, no te lo digo con seguridad, porque Claro, bueno, sería ese fin una de maravilla. Es que ese fin de semana lo tengo muy complicado. Y bueno, a ver, lo tengo complicado porque ya sabes Claro, que el día 2 es sí la lo tengo Goyesca. complicado, yo Es que es la imagínate. Goyesca, Claro, la tengo claro, muy complicada. claro. Pero de todas formas, yo creo que a mí, desde luego, el Bajo el cielo más oscuro es un libro que me apasiona, que me encanta. Y el otro me llega mucho al alma porque, como tú bien Sí, dices, es desde íntimo, desde Atapuerca, bestial. que se pone en valor, llamémosle de esa forma, a los reconoce, abuelos, porque sí. claro, la abuela es la que deja un poco, la que mantiene, como si dijéramos, es como entre lo pasado y lo presente, o sea, es Sí, sí. aparte de que las abuelas, bueno, normalmente se dice que estamos para mimar, no para educar. Pero bueno, no todo el mundo cuando da el paso de ser abuela, no todo el mundo tiene esa suerte de poder continuar. Hay veces que por problemas Claro. o únicamente por maldad, pues a veces también se les priva Sí. de esa etapa, y eso Sí. para mí, queridos amigos, en el Día Internacional del Libro, en el Día Internacional de la Humanidad, en el Día Internacional, porque el que lee La cena universal. del libro. me parece que eso es la peor de las crueldades. Y Carmen, bueno, estoy ahora en un proyecto muy ambicioso que no puedo contarlo, es también una danos. una novela histórica, pero con un protagonista bestial que no lo puedo decir No nos porque lo si no puede- ya desvelo no nos todo. lo puede decir. Pero se ha escrito, es un personaje muy controvertido que estamos aquí debido a sus estrategias de políticas, bueno, no puedo decir más, monárquicas, a través de pactos, de enlaces, de matrimonios dinásticos y bueno, en fin, Uy, puedo decir que es de los Carmen, Austrias, pero no puedo Carmen. decir más. ¿Qué puedes decir Es muy qué? ambicioso, es muy ambicioso. Bueno, pues ambicioso, Y lógicamente. no quiero, a ver, lo hago con mucha prudencia porque yo no soy historiadora, pero bueno, en la parte que me tengo que ceñir a datos históricos, tengo que ser muy rigurosa. Muy rigurosa para no meterme en terrenos Siempre. donde... Carmen, no tienes esto- ningún problema porque tú eres una mujer muy prudente y muy rigurosa, ya Ah. te lo digo. Pues te deseo lo mejor. Yo creo, estoy convencida que vas a tener... ¿Cuántos premios hay en Riaza? ¿El primero, el segundo, el tercero, No, el cuarto? ¿Cómo si es? si te lo digo de verdad, es la primera vez que voy y se llama certamen, pero en realidad creo que es un encuentro. Ya, bueno, pero te le darán llaman- algo, sí, te darán no, sí, pues una seguramente medallita, es... un te lo contaré papelito. después, pero
Yo creo que el premio es participar, es asistir allí a ese marco. Sí, bueno, pero aparte de eso, sí, bueno, pues un papelito, ¿no? O sea, aparte de eso, no digo pues sí, yo. hombre, si encima, bueno, yo sé que nos van a cuidar muy bien, sé que Sí, a los Riaza. escritores, bueno, Yo es un conozco mucho al alcalde, a Borja, y entonces, bueno, me parece que se llama Borja, a ver si me estoy confundiendo. Pero vamos, que yo al alcalde lo conozco, que he expuesto allí, tú ya sabes que yo hice una exposición en el ayuntamiento, y la verdad es que el alcalde es fantástico, yo desde aquí, y su mujer es encantadora, yo desde aquí les mando un saludo muy fuerte. Y bueno, te deseo lo mejor, Carmen, y que bueno, pues si te tienen que dar una medallita, tú cógela. Bueno, Luego pues yo lo cojo todo y lo agradezco todo, porque sí, tú todo. hay que ser y por lo agradecido. demás, pues bueno, deciros, queridos amigos, que ¿qué queréis que os diga? Primero, que un libro siempre os va a calmar sentaditos en vuestro salón, en vuestro orejero, o donde queráis, estéis más cómodos. Con un libro en la mano podéis viajar. Un libro os va a quitar esa angustia, no sé, yo es que creo que para mí un libro no podría vivir sin mis libros, ¿no? A mí, por ejemplo, me regalaron el libro electrónico, no me gusta nada en absoluto, aunque es cómodo cuando vas a la playa. A mí lo que me gusta son mis páginas, y cuando vas a una librería, el papel, el hedor. El otro día estuve en una librería fantástica, que solamente pasas y dices, ay, esto ya se respira cultura. Pues nada, queridos amigos, queridos oyentes, deciros que compréis un libro, o que os presten un libro, pero sobre todo leer. Y dicho esto, gracias Tony, Carmen, todo un placer. A María un abrazo muy fuerte, que ya se lo he dado, pero se lo seguiré dando porque es una mujer increíble. Y muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo día. Un besote muy fuerte de Maite Pedraza. Sé que es fuerte tu dolor, que no ves más allá.